Estimados alumnos de la Universidad Continental, reciban mi más cordial saludo. Vamos a dar inicio a nuestra clase de la asignatura Derecho Procesal Penal 1. En realidad esta clase un poco apretada porque seguramente ustedes ya tienen conocimiento, o en todo caso se los voy comunicando. La universidad nos ha informado que los días de jueves, viernes, sábado y domingo santo, la Semana Santa, la próxima semana, no vamos a tener clases y no son recuperables. En otras palabras, el próximo jueves no tenemos clase y hoy día vamos a desarrollar los contenidos a fin de que puedan desempeñarse exitosamente en su producto académico 1. Quería consultarles, aprovechando antes de iniciar, si alguien ya ha podido ver el producto académico 2, el producto académico 2, para saber si es que ha sido cargado con la rectificación, porque yo he formado los grupos, para el producto académico 2 y esos grupos ya están en el aula virtual de cada uno de sus NRCs, tanto en el foro de novedades y consultas como en el foro de coordinación grupal de la unidad 2, porque lo que tengo previsto para este ciclo es el producto académico 2 y el 3, son productos académicos colaborativos. En otras palabras, es un producto que debe trabajarlo en grupo, en equipo, y nos va a ayudar a desarrollar algunas de nuestras habilidades en ese sentido. Les hago la pregunta porque en algún otro curso me han dicho que no ha cargado el producto académico 2 y me mencionaron, me lo mostraron y estaba el producto académico del ciclo pasado, ¿no? No se había actualizado debidamente. En todo caso, eh, en este curso de Derecho Procesal Penal 1, el producto académico consiste en elaborar un organizador visual, ¿no? Consiste en elaborar un organizador visual que nos presente a los distintos sujetos procesales, ya señalándolos con sus funciones cada uno y, lógicamente, dentro de un organizador visual que permita apreciar con claridad el, el tema que se les ha encargado. Acá Rosa nos dice, en la mía dice personal. En el título debería decir Producto Académico número 02, tarea colaborativa. No dice profesor, pero sí indica lo que usted ha mencionado. Pero sí dice tarea, sí, ajá. dice tarea individual. Sí, tarea individual dice, pero Dice lo que... tarea individual. Ajá. Ok. Bien. Esa misma tarea individual la vamos a desarrollar en esta oportunidad en grupo, lo cual les va a permitir debatir un poquito sobre la temática y profundizar un poquito más sobre la misma. Entonces, si no se ha hecho la rectificación que diga colaborativa, vamos a hacerlo que sea igual en grupo, pero teniendo en consideración que si es que no se ha rectificado, de que tendremos que poder admitir, o sea, vamos a aceptar que sea en grupos, o si alguien no puede trabajar en grupo, lo puede hacer de manera individual en la medida que el producto académico diga eso en la parte de instrucciones que tienen ustedes ahí señalado, ¿no? Bueno, vamos a hablar entonces, para no perder más tiempo, en el sentido de que tenemos que avanzar hoy día, tenemos que avanzar un poco rápido para tratar dos temas, que viene a ser la acción penal y los sujetos procesales. Y para esto vamos a comenzar a compartir las diapositivas.
Creo que ya se pueden ver, me confirman, por favor. Sí, profesor, se puede ver. Ok, qué bueno, porque un poco más temprano no sé, tuvimos problemas con la sincronización, luego no cargaban las diapositivas. Entonces, como ven, hoy día vamos a hablar sobre la acción penal y los sujetos procesales, que son los temas que corresponden a nuestras clases 3 y 4. Vamos a repasar muy rápidamente aspectos de nuestra clase anterior en cuanto al derecho procesal penal y al proceso penal. Primeramente, ¿qué entendemos por derecho procesal penal? A ver, ¿quién recuerda? ¿Qué entendemos por derecho procesal penal? ¿Me lo pueden decir levantando la mano o escribirlo en el chat? La primera pregunta, ¿no? ¿Qué entendemos por derecho procesal penal? A ver, ¿quién se anima a darnos una respuesta? ¿Qué entendemos por derecho procesal penal? Sí, Giuseppe, te escuchamos. Buenas noches, profesor. ¿Me escucha? Sí, fuerte y claro. El derecho procesal penal son los lineamientos codificados para que se lleve un proceso de la mejor manera, ¿no? Y de acuerdo al Código Penal, al Código Procesal Penal. Ok, ¿no? Vamos a recordar, acá a Derly nos dice en el chat, el derecho procesal penal es el conjunto de normas y principios jurídicos del derecho público que regula el ejercicio de la acción penal para hacer funcionar el aparato jurisdiccional del Estado, de tal forma que se puedan resolver los conflictos jurídicos derivados de la comisión de delitos o faltas, ¿no? Gerson nos pone es un conjunto de normas las cuales regulan un determinado proceso penal, ¿no? Y están bien las tres respuestas que nos han proporcionado, porque efectivamente es Pablo Sánchez Velarde, ex fiscal de la Nación, lo define como un conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso penal, muy parecido a lo que nos ha dicho Gerson, y nuestro maestro Manuel Catacora nos dice conjunto de actos encaminados a la decisión jurisdiccional acerca de la realización de un delito, de tal manera que vamos a observar que estas definiciones nos llevan hacia efectivamente a regular, legislar los pasos a seguir durante un proceso penal. Y cuando decimos qué es el proceso penal, acá Natalie nos había puesto garantías fundamentales de las personas y del derecho a castigar que tiene el Estado. Ese serán los objetivos del proceso penal, como lo comentábamos, pero estamos ahora en la pregunta, ¿qué es el derecho, perdón, qué es el proceso penal? La pregunta que está en rojo en la parte inferior, ¿qué es el proceso penal? A ver, ¿quién se anima a contestarnos? ¿Qué es el proceso penal? Acá Juan José nos pone, es la parte subjetiva del derecho penal, donde aplican todas las normas. Bueno, tradicionalmente se decía que era la parte adjetiva del derecho penal, no subjetiva, ¿no? La parte adjetiva del derecho penal. ¿Qué otra definición encontramos o podemos hacer respecto a qué es el proceso penal? Como nos había señalado Natalia hace un momento, garantías fundamentales de la persona y del derecho a castigar que tiene el Estado. Además, la búsqueda de la verdad de los hechos van a ser los objetivos, finalidades del proceso penal. Pero cuando nos preguntamos qué es el proceso penal, a ver, ¿quién puede ayudarnos con alguna propuesta de definición más? A ver, instrumento esencial de la jurisdicción, de la función o potestad jurisdiccional. Acá Araceli nos dice conjunto de normas jurídicas correspondientes al derecho público interno que regulan cualquier proceso de carácter penal. Esa definición más se acerca a la de derecho procesal penal.
Araceli, ahora estamos preguntando qué es el proceso penal. Ya no estamos preguntando derecho procesal penal, sino la pregunta inferior en rojo, ¿qué es el proceso penal? A ver, ¿alguna respuesta más que alguien se anime a darnos? Profesor, buenas noches. Sí, Sofía, te escuchamos. ¿Qué es el proceso penal? Es el conjunto de normas. A ver. Es el conjunto de normas jurídicas. Ok. Sí, el proceso penal es un conjunto de normas jurídicas, está bien, es correcto. Gracias. Bien, acá Yoseli nos dice, es conjunto de actos realizados por determinados sujetos, jueces, fiscales, defensores, imputados, con el fin de comprobar la existencia de los presupuestos que habilitan la imposición de una sanción, ¿no? Y cita a César San Martín, ¿no? Mi profesor de este curso, casualmente. Alejandra nos dice, nos permite desarrollar procesos penales transparentes y oportunos en los que los derechos de las partes procesales están garantizados. Bueno, sería uno de los beneficios del proceso penal más propiamente. Después nos dice Jacqueline, el proceso penal debe ser la síntesis de las garantías fundamentales de la persona y del derecho a castigar, ¿no? Un poco engloba lo que es las finalidades. Acá Hember nos aporta, es la síntesis de las garantías fundamentales de la persona y del derecho a castigar que tiene el Estado. Natalie, instrumento de la justicia, es un método jurídico para el conocimiento de la verdad histórica de un hecho delictivo cuya existencia surge en el derecho penal o derecho sustantivo. Está bien, todas las definiciones que nos han dado tienen, tienen certeza, obviamente muchas las han sacado también de internet, pero para nosotros lo fundamental que debemos saber es que el proceso penal es una secuencia de actos, una secuencia ordenada de actos que van a procurar el conocimiento sobre un hecho delictivo que es objeto de una acusación y una decisión jurisdiccional, una sentencia, que puede llegar a ser una absolución o una condena, ¿no? Yendo esta definición más a la parte operativa del proceso penal que a la parte dogmática, que es la que me han señalado la mayoría en sus respuestas, ¿no? Como Gerson nos decía, ese procedimiento para llegar a una determinada sentencia, efectivamente, eso es sintetizado lo que tenemos en la diapositiva, ¿no? Los diferentes pasos para llegar a una sentencia que podrá ser condenatoria o podrá ser absolutoria. Pero lo que tenemos que tener claro es que es una secuencia o sucesión ordenada de actos. Y en ese sentido, el proceso penal nos va a dar orden para poder encontrar la verdad de los hechos y también dentro de esas distintas etapas nos va a brindar garantías para evitar que el Estado cometa abusos haciendo uso de su jus puniendi. Habíamos recordado que en nuestra historia pues hemos tenido diferentes códigos procesales penales y el vigente llamado Nuevo Código Procesal Penal, ya que teníamos uno de 1991, presenta un sistema preponderantemente acusatorio adversarial. Algunos dicen acusatorio, adversarial y contradictorio. Pero vamos a ver que preponderantemente es así y realmente ha implicado cambios muy importantes en el aspecto procesal en esta rama del derecho, en esta especialidad, porque hemos distinguido, hemos pasado de un proceso eminentemente escrito a uno predominantemente oral, y hemos pasado de un proceso en donde existía concentración de funciones en el juez que investigaba y sentenciaba a la vez a uno en que se presenta una importante distribución de funciones, en donde tenemos un juez de fallo, tenemos otro juez de investigación preparatoria y el fiscal adquiere un rol protagónico a ser el responsable de la investigación. Entonces, eso tenemos que tenerlo bastante
presente para lo que estamos mencionando, ¿no? Bien, como les decía, si bien tenemos un proceso actualmente que es eminentemente oral, todavía tenemos rezago de ese culto a la escritura. Yo me acuerdo en la dependencia estatal que trabajo, tuve un jefe hace unos años, y ya se aplicaba el nuevo Código Procesal Penal, pero nos insistía en que hiciéramos nuestro alegato escrito antes del juicio oral, antes de que tuviéramos el juicio oral, ¿no? Y era obviamente parte de esa cultura de la escritura a la cual hemos estado acostumbrados por décadas, por muchos, muchos años, los abogados. Entonces, si bien tenemos un sistema oral, pero que tiene aún algunos rasgos inquisitivos, ¿no? Algunos rasgos inquisitivos, pero que no obstaculizan el proceso, sino más bien lo habilitan y que sea más práctico. Bueno, cuando hablamos de las etapas, entonces nos estamos refiriendo a 3 etapas, ¿no? Nuestro nuevo Código Procesal Penal nos habla de que el proceso penal común, porque hay como 7, 8 procesos penales especiales, cuando hablamos del proceso penal común hablamos de 3 etapas: la investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento. Como les decía, que hay una separación de funciones porque la investigación va a estar a cargo del fiscal, la etapa intermedia va a estar a cargo del juez de investigación preparatoria y la etapa de juzgamiento va a estar a cargo del juez de fallo o juez penal, que puede ser unipersonal o puede ser colegiado. Y como todos sabemos, previo a la investigación preparatoria también pueden actuarse diligencias preliminares o investigación preliminar, le llaman algunos, que a la postre van a ser parte de la misma investigación preparatoria, pero que va a permitir reunir alguna información básica fundamental para que se pueda formalizar el inicio de la investigación preparatoria, ¿no? Ok, ahora vamos a hablar sobre la acción penal, porque la acción penal es justamente la posibilidad de impulsar el proceso penal. Es algo característico del ser humano que busca alcanzar justicia. ¿Y cómo busca? Accionando penalmente. Y la acción penal no queda solamente en hacer una denuncia, sino también en hacer el impulso para que este proceso avance y avance y avance de acuerdo a la normativa que es existente. Vamos a tener presente entonces que el titular de la acción penal es el Ministerio Público, representado por los fiscales competentes. O sea, el que da impulso al proceso es el fiscal, porque la acción penal es pública y el fiscal es el titular de la acción penal, salvo en los delitos de persecución privada, más conocidos como querella, en donde el agraviado es el responsable de la acción penal. En esos delitos normalmente no va a intervenir el fiscal, sino que todo el impulso lo va a dar el propio agraviado a través de un proceso que normalmente se le conoce como querella y que el código lo denomina proceso penal por acción privada. Veamos entonces que cuando la acción penal es pública y que es la mayoría de los delitos, el fiscal apenas tenga conocimiento del hecho delictivo, deberá comenzar con su investigación. Podrá enterarse a través de una denuncia de la víctima, podrá enterarse a través de un medio noticioso, podrá enterarse de cualquier manera, porque él, sin que se lo soliciten, al ser el titular de la acción penal, tendrá que ejercer de oficio sus funciones de persecutor del delito, ¿no? De perseguir al quien ha cometido un delito y demostrar su culpabilidad. Esa es su función en juicio propiamente, ¿no? En los de persecución privada, como les mencionaba hace un momento, es el ofendido, el agraviado a quien le corresponde ejercer la acción penal. Y está condicionado entonces a que el desarrollo del proceso sea denunciado por ese mismo agraviado. Pero
Al margen de eso, lo que nos interesa entender es que la acción penal que se encuentra en el artículo primero de nuestro Código Procesal Penal es el impulso, el avance, el desarrollo que se le va a dar al proceso penal, que el titular, el responsable de darle ese impulso, va a ser el Ministerio Público a través del fiscal competente. Eso es en el proceso penal común, porque el proceso penal por acción privada ya es un proceso penal especial de los 7 u 8 que tiene nuestro código, como se lo mencionaba al principio. Ahí está el proceso de confesión sincera, está el proceso de terminación anticipada, también está el proceso para altos dignatarios o autoridades, y seguramente uno de los más importantes, que es el proceso inmediato, el que se aplica a los delitos por flagrancia, ¿no? Y que desde hace unos años ha mostrado una gran efectividad, a pesar de lo controversial y cuestionado que en algunos casos es. Ahora, la acción penal tiene causales de extinción, y las causales de extinción son estas 7: muerte, prescripción, amnistía, derecho de gracia, cosa juzgada, no punibilidad en la vía civil, y por último el desistimiento o transacción, que solo se da en la acción penal privada. Estas causales de extinción de la acción penal, ¿por qué son importantes o por qué son muy importantes para el abogado defensor? Porque a través de cualquiera de ellas se puede dar lugar a la conclusión, finalización del proceso penal. Y vamos a tratar de las individualmente. La prescripción. Cuando hablamos de prescripción, en general va a ser una institución jurídica que alude al paso del tiempo. Se deja de tener derecho a algo por el paso del tiempo. Podemos hablar en materia civil de prescripción adquisitiva, de dominio, que es algo muy distinto a la prescripción en materia penal, porque la prescripción en materia penal implica la extinción de la acción penal. Y para esto hay que regirse por las reglas de la prescripción, que las tenemos en el artículo 80 y siguientes del Código Penal. Ojo, Código Penal. Las causales de extinción de la acción penal no las tenemos en el Código Procesal Penal, sino que están señaladas en los artículos 7.8 y 7.9 del Código Penal, y son desarrolladas en los artículos siguientes, ¿no? Bien, entonces, con esta precisión, estamos hablando de la prescripción, y cuando hablamos de la prescripción, nos referimos a que desaparezca la acción penal por el paso del tiempo. Ahora, acá lo importante entonces saber es, la pregunta lógica es, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Cuánto tiempo es necesario para que se extinga la acción penal? Y entonces ahí la respuesta la vamos a encontrar en el artículo 80 por una parte, y sobre todo en el artículo, 80, 81, sobre todo en el artículo 83. ¿Por qué el artículo 83? Porque el artículo 83 nos va a hablar de la prescripción ordinaria y de la prescripción extraordinaria. Respecto a la prescripción ordinaria, nos dice el plazo es igual al máximo de pena que se podría imponer por el delito investigado. Por ejemplo, si se trata de homicidio y el homicidio tiene una pena de 6 a 20 años de privativa de la libertad, entonces el tiempo de prescripción ordinaria será igual al máximo de pena, que será 20 años. Entonces, 20 años para que se dé la prescripción ordinaria. Sin embargo, el mismo artículo también nos habla de la prescripción extraordinaria. ¿Y cuál es la diferencia? En la prescripción ordinaria, el plazo se interrumpe cada vez que hay alguna actuación fiscal o judicial. En otras palabras,
Se formalizó el inicio de la investigación preparatoria después de 60 días de que se cometieron los actos ilícitos. Bueno, se interrumpió, ¿no? Iba a 60, te tocaba 61, pero como se interrumpió el plazo, vuelve a 0. Y otra vez comienzas a contar 0, 1, 2, 3. Bueno, después de 120 días, que es lo que dura una investigación preparatoria, el fiscal emite su disposición que da por concluida la investigación preparatoria, y como es un acto procesal del fiscal, el plazo de prescripción se interrumpe y nuevamente vuelve a 0. Ok, comienza a contar otra vez 1, 2, 3 por día, va contando los días, y después de un mes, el juez de investigación preparatoria cita a las partes para que desarrollen el análisis de una normativa interna, y entonces otra vez se interrumpió el plazo de prescripción ordinaria, volvió a 0 y otra vez se comienza el conteo, 1, 2, 3. Entonces vemos que la prescripción ordinaria podría a veces extenderse muchas veces en el tiempo, y eso no da mucha seguridad jurídica. Entonces, a fin de evitar abusos del derecho haciendo uso de esa institución jurídica, se establece también la prescripción extraordinaria. La prescripción extraordinaria va a tener dos diferencias. Primero, nunca se interrumpe el plazo. O sea, comienza a contar 1, 2, 3, 5, 10. Puede haber todas las actuaciones fiscales, todas las actuaciones judiciales, pero el plazo no se interrumpe. Sigue contándose. Y la otra diferencia es que el plazo de la prescripción extraordinaria es el máximo de la pena más una mitad. O sea, la ordinaria, si duraba 10 años, porque era el máximo de pena, la extraordinaria va a durar 15 años, porque va a ser el máximo más una mitad. En el delito de grooming, por ejemplo, la pena máxima es 8 años. Entonces, la prescripción extraordinaria va a ser por 12 años, por el máximo más la mitad. No sé si hay alguna pregunta sobre la prescripción, está todo claro. En realidad, es importante que leamos nuestro Código Penal a partir del artículo 78 en adelante, porque nos da algunas reglas específicas respecto a la prescripción, ¿no? Por ejemplo, el artículo 79, a ver, vamos a verificarlo. El artículo 79 y el artículo 80, el artículo 80. El artículo 80 nos dice plazos de prescripción de la acción penal. Es decir, nos detalla en qué casos se presenta la prescripción de la acción penal, y nos va dando algunas reglas, ¿no? Ahí nos dice que la acción penal prescribe en el tiempo máximo de la pena fijada. Luego nos dice que la prescripción no será mayor a 20 años. Ojo, el plazo máximo de prescripción es 20 años, salvo caso de cadena perpetua. En ese caso de cadena perpetua, la prescripción se va a dar recién a los 30 años. Bueno, en delitos que no tienen pena privativa de libertad, prescribe a los 2 años. Es explícito también nuestra legislación, ¿no? Vamos a ver, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Estamos hablando sobre la prescripción. Cindy, te escuchamos. Doctor, buenas noches, gracias. Doctor, usted indica en la prescripción ordinaria o se da cuando se interrumpe, y cómo es o cómo se da la configuración de la interrupción de las diligencias. No entiendo esta parte. No, lo que indicaba es que la prescripción se da por el paso del tiempo.
Entonces el delito se cometió hoy día. Comenzamos a contar 1, 2, 3. El 30 de abril ya han pasado 25 días, ¿no? O 24. 1 de mayo, 2, 3. Seguimos contando días calendario. Llegamos al 31 de mayo y ya vamos 56 días. Y de repente el fiscal formaliza el inicio de la investigación preparatoria. Entonces, ese tiempo que estábamos contándolo comienza o regresa a cero. Se interrumpe el conteo de la prescripción y vuelve a cero. Y se comienza a contar otra vez. Ahora, para que se pueda pedir la prescripción, tenemos que llegar a un tiempo igual al máximo de la pena que se fija por ese delito. Pero esa es la regla general, porque vamos a ver en este artículo 80 que cuando son delitos que no tienen pena privativa de libertad, sino que son sancionados con otras penas, la prescripción se va a cumplir a los 2 años. También nos dice que en los casos de los delitos que tienen cadena perpetua, la prescripción se va a dar a los 30 años. Entonces vemos diferentes circunstancias que estoy seguro ustedes las pueden leer sin ningún problema para entender más a cabalidad esta institución jurídica de la prescripción. Luego tenemos la amnistía, y la amnistía es una prerrogativa del Congreso de la República, que a través de una ley que promulga puede perdonar la responsabilidad penal a un grupo de personas. No es con nombre propio la ley, sino que esta se va a aplicar para toda una colectividad que se encuentre dentro del supuesto de la amnistía. Entonces recordemos que es necesario que para que se dé la amnistía el Congreso emita la ley correspondiente. Y no hay que confundirlo con el indulto, porque el indulto sí es una prerrogativa del presidente, pero el indulto, como vamos a ver, no extingue la acción penal. Lo que sí hace el indulto es extinguir la ejecución de la pena, porque el indulto es un perdón de la pena, pero tus antecedentes penales de que tienes, efectivamente se supo que tú eres el delincuente, eso no va a variar. Pero para efectos de política de las prisiones, vamos a ver pues que es del todo conveniente estar dando más facilidades, buscar que la sanción no implique privación de la libertad, sino buscar sanciones alternativas, ¿no? Si ya sabemos lo que es la amnistía es el perdón de toda la responsabilidad penal, a diferencia del indulto que solamente perdona la pena. Pero vamos a ver que el indulto no extingue la acción penal, extingue la ejecución de la pena, eso sí es otra cosa, pero no extingue la acción penal. Y acá debemos referirnos al derecho de gracia, que al igual que el indulto son prerrogativas del presidente de la República. Y en ese sentido, sí, Martina, ¿se ha prendido tu micrófono por si acaso? Está con niñitos, a veces pasa eso, no se preocupe, ya lo apagué, el micrófono. Entonces, vamos a ver que la amnistía es diferente al indulto. El indulto solamente perdona la pena, mas no quita los antecedentes ni otras consecuencias del delito, ¿no? Y de ahí tenemos el derecho de gracia, que al igual que el indulto es una prerrogativa del presidente de la República. Claro, han establecido un procedimiento que se tiene que seguir para que este se aplique, pero en realidad es muy rápido. En menos de un mes puede estar indicado con precisión este tema de ocupar un lugar de manera pacífica. Ahora, el derecho de gracia, al igual que el indulto, es una facultad del presidente, pero que en este caso va a otorgarse por humanidad o por exceso de tiempo en la investigación, ¿no? Y básicamente va a ser solicitado por humanidad, ya que enfermos terminales, personas de avanzada edad, mujeres gestando,
van a ser excusas perfectas para solicitar un cambio de pena privativa de libertad efectiva, a de repente una con grilletes electrónicos o cambiarla de efectiva a suspendida. Otra causal de extinción de la acción penal muy importante es la cosa juzgada. Si es que ya te juzgaron por un tema, no te pueden volver a juzgar por ese mismo. Y luego de acá a 3 años te van a volver a juzgar por lo mismo. No, se estaría incurriendo en... ¿Qué se estaría incurriendo? ¿En qué se estaría incurriendo? Entonces, como les decía, cosa juzgada es identidad de objeto, identidad de sujeto e identidad de causa. Acá viene el aforismo. Una persona no puede ser sancionada 2 veces por los mismos hechos. Y acá estamos con la duda, diremos por tratar esa palabra, de cuándo hay cosa juzgada y cuándo no. Entonces, para que se dé la cosa juzgada, debemos tener presente estos 3 elementos. Que el sujeto sea el mismo, en el caso que estamos siguiendo y en el otro caso que se solicita, que existe una identidad de objeto con el capitán. Entonces, además de la identidad de sujeto y la identidad de objeto, también tiene que haber una identidad de causa para que se aplique la cosa juzgada y una persona que ha sido enjuiciada en el fuero común deje de serlo allá y pase a otra persona que preste sus servicios acá en la actividad militar, ¿no? Entonces, la cosa juzgada es un medio de defensa muy poderoso, porque sucede que en algunas ocasiones el mismo tema, el mismo proceso se inicia en 2 juzgados diferentes. A veces sucede que en el mismo juzgado tiene 2 carpetas de la misma persona, pero que son diferentes números de expedientes, diferente fecha. Entonces se tiene que estar revisando y recortando para poder solucionar en cada uno de esos casos, ¿no? Acá, a ver, Juan José nos dice, las penas no se suman, se toma la de mayor tiempo. Y Gerson nos dice artículo 23. Bueno, acá nos ha citado el artículo 80. Como vemos. Y entonces revisamos en el chat sobre todo esto último. Las penas no se suman, se toma la de mayor tiempo y eso es totalmente correcto. No estamos en un sistema jurídico como el anglosajón o el que se aplica en Estados Unidos. Estamos en un tema de dar mayores luces sobre estos aspectos, ¿no? Acá Juan José vale la pena aclarar porque nos dice las penas no se suman, se toma la de mayor tiempo. Efectivamente, nuestro sistema jurídico es diferente al de Estados Unidos. A veces en las películas habremos visto que una persona fue condenada a 70 años, 80, 100 años. ¿Por qué pasa eso en Estados Unidos? Porque si cometió 2 delitos o cometió 3 delitos, ya por el primero le pusimos 15 años, por el segundo tiene 5 años, por el tercero tiene 3 años. Entonces, detenido por 23 años, que es la suma de los 3. Hay que tener cuidado para no caer en aspectos ilógicos como el que les he señalado. Bien, también tenemos como causales de extinción de la acción penal a la muerte del imputado, que no requiere mayor explicación, es un tanto evidente. Si él muere, ya no existe a quien darle helado o cualquier otra circunstancia. Entonces, muerte del imputado. Si la persona muere, la acción penal también. No es heredable la función penal, ¿no? Después nos habla de otras 2 causales de extinción y quiero referirme a la última primero. No punibilidad en la vía civil. En esos casos se está esperando para saber realmente si procede un proceso o no,
una sentencia o una decisión judicial en materia civil. Por ejemplo, dentro de mis manos tengo un proceso penal por usurpación agravada y en ese caso vamos a supongamos que no tengo bien acreditada la propiedad y la invasora, la que está en nuestro bien, se da el trabajo de buscar recibir, y no digo madera por decir, ¿no? Topa. Hablo de madera de alguna buena calidad, porque lo que quiere nuestro jefe superior, lo que quiere va a ser agotar todos los medios para hacer la mejor defensa del Estado. En nuestro caso, que somos representantes del Procurador Público. Entonces, la no punibilidad en la vía civil les decía, tenemos un caso en donde la denuncia penal es por usurpación, para lograr recuperar una vivienda que estuvo mal alquilada hace algunos años, que actualmente ocupa ella en buena extensión. Pero bien, entonces hasta aquí estamos viendo las causales de extinción de la acción penal. Me faltaba el desistimiento transacción, que, ojo, solamente funciona en la acción penal privada o querella, como también se le llama. Ya ese nombrecito querella tiene que memorizarlo. Es algo muy, pero muy fácil. Estoy seguro que todos ustedes podrán desarrollarlo sin ningún problema, ¿no? Bien, entonces vamos a hablar, ahora que tenemos dos sistemas procesales, el acusatorio y el inquisitivo, que ya hemos hablado bastante tiempo en el caso anterior, pero acá hay una pregunta: ¿cosas juzgadas sobre el mismo delito? Lo ideal sería que sí, que sea sobre el mismo delito, pero en algunos casos se puede maquillar con alguna parte de tus prendas de baño, y con eso ya vamos a tener que examinar por qué no llega la fuerza del Estado en todos los casos, ¿no? Entonces, cosa juzgada puede ser sobre el mismo delito, o puede ser de repente diferentes delitos, pero cuya caracterización sea similar. Bien, vamos a hablar entonces ahora de los sujetos que intervienen en el proceso penal. Y me voy a intentar ceñir a lo que dice el código, pero en realidad podemos encontrar más de 10 personas en esta circunstancia, ¿no? Y como les decía, una de las grandes virtudes de este proceso es que distingue a un juez instructor de la investigación y a un juez de investigación preparatoria, ¿no? Vamos a mencionar inicialmente que Bien, entonces creo que no hay ninguna pregunta sobre la acción penal, porque queremos dedicar tiempo ahora a hablar respecto a los sujetos que intervienen en el proceso, por lo menos mencionar a los principales, ¿no? Vamos a tener en primer lugar al juez penal. Y acá hay que aclarar, sujetos procesales no es lo mismo que partes procesales. Las partes procesales son las que intervienen en el juicio dentro de los parámetros legales, mientras que cuando hablamos de partes procesales, vamos a estarnos refiriendo a las partes que pueden intervenir, y ahí no está incluido el juez, se incluye otras personas, ¿no? Pero no nos enredemos más con el tema. Lo importante que sepamos es que hay un juez. En este caso es un juez penal, porque ya pasó su modestia, ¿no? Para intervenir en determinados casos. El juez
en materia penal, para esa etapa final, que es la de juzgamiento, puede ser unipersonal o puede ser colegiado, pero eso va a depender de la gravedad del delito. Pero lo que sí es importante diferenciar es entre ese juez penal y el juez de investigación preparatoria, que ha trabajado diligentemente desde hace 12 años y sigue pues por ese mismo camino, ¿no? Entonces, a manera de introducción los rendí un instante para que puedan dar las indicaciones que sean pertinentes y más bien algunas especificaciones, ¿no? Entonces, hablando sobre los sujetos procesales, el primero es el juez. No es una parte procesal, porque él no va a intervenir en el juzgado, más bien él va a ser el juzgador. Lo que sí va a ser, pues, boicoteado, con baño, etcétera, etcétera, ¿no? La otra autoridad que ha adquirido un gran protagonismo es el fiscal. Como decíamos anteriormente, el Ministerio Público es el que ejerce la hegemonía de su accionar. Promueve de oficio o a pedido de parte sus acciones contra delitos. Vamos a ver que también el fiscal es el que conduce o dirige la investigación. Y esto es lo que ha dado mayor importancia a este nuevo Código Procesal Penal. Y la actuación del fiscal, que va a ser abierta, va a ser, sin explayarme, va a tratar de su actuación, se rige en base a todos los principios, o solamente a la independencia, la imparcialidad y sobre todo objetividad, ¿no? Otro sujeto procesal al cual no se le suele dar mucha importancia es el policía. Si bien ya no es como el antiguo procedimiento que el policía decidía qué diligencias iba a hacer y formulaba un atestado policial en que detallaba pues las declaraciones que tomó a fulano, a mengano, a sutana, va a hacer constar cómo ingresó el personal militar, que tanto dormida ahí o tranquila, otra vez se vino a la arremetida, pero hablemos sobre la policía. La policía es lo que les decía, el policía es el que conduce finalmente una investigación. Claro, en este nuevo modelo está el servicio del fiscal, pero el que va a realizar las actuaciones procesales, etcétera, van a ser policías principalmente. Una de las partes más importantes de la labor del policía es en relación a accidentes de tránsito en los cuales el fiscal y con la ayuda del policía están obligados a mandar cierta información, porque es el último día, ¿no? Y lamentablemente eso nos debe llevar a la reflexión. Vamos a ver que una sala de audiencias, dentro de los sujetos procesales, vamos a referirnos ahora al imputado, porque si bien el fiscal es fundamental dentro del proceso, el juez también, el que va a ir variando de vez en vez de cada oportunidad va a ser el imputado, es decir, a aquella persona a quien se le está indicando como el autor, de repente de un de un bien inmueble, o podría ser, pues, bueno, muchas circunstancias, una fotografía, etcétera. Entonces, vamos a ir viendo, ¿no? El imputado, pues, antiguamente era centrado al centro de la sala de audiencias como castigado, porque todo el mundo estaba alrededor de él, con la calle cerrada,
con el propio tránsito pues desviado hacia este mundo, entre otros aspectos, ¿no? El imputado nos dice es la persona a quien se dedica, y vamos a ver quién no solamente es que se dedique, sino sea alguien que además sepa alguna pregunta hasta ahí. Hemos hablado sobre el juez, sobre el fiscal, sobre la policía y el imputado. Pues quería saber si hay alguna pregunta hasta ahí. Acá Jesús Antonio nos habla del órgano de control institucional. Bueno, el órgano de control institucional no es un sujeto en el proceso, salvo aquellos en que interviene como testigo, de repente diría yo, o eventualmente podría ser alguien de ese órgano que esté enjuiciado. El órgano de control institucional es una dependencia de la Contraloría General de la República y que funciona en cada entidad del Estado, pero con la entidad le presta mobiliario y el que viene que viene a cubrir ese cargo, normalmente pues se va a ir a alojar en un lugar más adecuado, ¿no? El imputado, recordemos que goza del derecho de defensa, es decir, el imputado no puede estar nunca solo en un proceso judicial, siempre necesitará estar acompañado de su abogado defensor, que es quien lo va a ejercer profesionalmente, quien va a ejercitar la defensa técnica, quien va a plantear su propia teoría del caso, buscando contradecir a la autoridad misma, ya que eso es lo establecido hasta ahora, ¿no? Entonces, el abogado defensor va a cumplir con ese derecho fundamental que es derecho de defensa, ya que él va a preocuparse, no diré día y noche, pero se va a preocupar por lo menos durante sus horarios para lograr pues que se presente una circunstancia muy particular, ¿no? Hay que tener presente que el abogado defensor, para ejercer la defensa técnica, se va a amparar en una teoría del caso que convenga lo más posible a su patrocinado. Acá nos pregunta Alejandra, ¿en qué momento entra el abogado de oficio en una sentencia, en un proceso penal? Desde el inicio, desde la comisaría, el imputado nunca va a poder estar solo, nunca va a poder declarar sin su abogado defensor. Es indispensable que cuente con su abogado defensor, pero como lógicamente podemos pensar, no todos tienen el dinero para contratar un abogado defensor. Entonces, lo que se puede hacer es presentarse a la declaración y solicitar que se te brinde un abogado defensor y permitirte así regresar con la documentación acá hacia la tierra es santa, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? Claro, el abogado de oficio, como decíamos, Alejandra, solamente va a actuar como abogado defensor de aquellas personas que lo requieren, indicando que no tienen medios económicos para contratar un abogado particular, ¿no? Y el abogado de oficio entra desde el momento que ha sido solicitado. El juzgado hace un oficio al Ministerio de Justicia, a la dependencia correspondiente, para que decida un abogado defensor de oficio, ¿no? Efectivamente, Gerson, el abogado defensor, cumple con el derecho de defensa de su patrocinado. La Policía Nacional, ¿por qué no puede terminar las investigaciones? Nos pregunta Juan José. Porque no está dentro de sus facultades. El titular de la acción penal es el fiscal y la policía trabaja de acuerdo a sus órdenes, de acuerdo a sus disposiciones. No trabaja de manera
no trabaja de manera aleatoria el abogado defensor. El abogado defensor que toma un caso se concentra en el mismo. No es como antiguamente con el anterior sistema procesal. Un abogado defensor podía entrar incluso al comenzar la audiencia y hacía uso de la verborrea, hablaba de manera altisonante, enfatizando muy bien los aspectos que le interesaba, y al final no tenía la potestad de ser abogado defensor, pero había expuesto toda la teoría del caso. Ante un hecho supuesto, 1, 2, 3, 50 respuestas para poder saber cuál de todas ellas es la que correspondería aplicar, ¿no? De ahí tenemos al tercero civil. Y creo que me he pasado uno. El tercero civil, el abogado defensor, el imputado. El actor civil, pues acá está. Nos habíamos pasado el actor civil, no me había percatado, porque el actor civil va a ser la persona agraviada que va a contratar un abogado y se va a constituir como actor civil en el proceso penal. Si es que no se ha constituido con su abogado como actor civil, entonces no va a ser citado a juicio, no le van a tomar declaraciones, va a estar, en otras palabras, va a estar bastante cómodo. ¿Por qué una víctima requiere de su actor civil, requiere de un abogado? Porque ese abogado va a reclamar justamente el pago que restituya o restaure el daño de que ha sido objeto. A ver, acá Jesús nos pregunta, ¿hasta cuántos fiscales y abogados defensores puede tener el procesado? Bueno, el fiscal es un representante del Ministerio Público y de acuerdo al Ministerio Público, si es que hay cambios de puestos por concursos, vacaciones, etcétera, puede ir designando diferentes fiscales en un mismo proceso. Porque finalmente el que interviene es el Ministerio Público, representado por el fiscal. Abogados defensores, hemos visto en la práctica que hay procesados con 2, 3, 4 abogados, y que eso es común en casos complejos o de crimen organizado. Pero en los casos simples, más bien lo común es que las personas que ya sean algo indigentes y que no tengan los medios pues, para contratar un abogado particular, un abogado privado, ¿no? Entonces, la acción civil, el pago de la acción civil, el pago de la reparación civil, va a buscar la restitución del bien o su valor debidamente fijado, indemnizar los daños y perjuicios, pérdida a favor del Estado de todo lo que se hubiese obtenido de forma ahora la contraparte del actor civil, porque si vemos que el proceso penal es contradictorio, estamos viendo que el fiscal va a ser adversario del abogado defensor. Ok, perfecto. El fiscal por un lado y por el otro el abogado defensor que lo contradice. Pero el actor civil va a ser adversario de quién? El actor civil va a ser adversario también del abogado defensor, porque el actor civil va a buscar exclusivamente que se le pague una indemnización a la víctima. Y en ese sentido el imputado también se va a tener que defender contra esta acción civil. Ahora, también existe la figura del tercero civil, que también en algunos lo conocen como tercero civilmente responsable, que era pues el nombre antiguo. Y justamente en otro curso me ponían un ejemplo. ¿Qué pasa si uno tiene un vehículo y se lo presta a un amigo y este amigo tiene un accidente de tránsito y choca? ¿Qué pasa? Yo como propietario del carro tengo alguna responsabilidad. Yo no soy el que se ha chocado, yo no soy el que manejaba.
Tercero civil Acá nos responsable, preguntan, profesor. sí, acá nos preguntan en el chat si no hay acto civil. No se utiliza ese término, Eloy. Acto civil no se utiliza, ¿no? Acá nos pregunta Cindy, ¿en qué etapa se constituye el actor civil del agraviado? Se constituye en la etapa de investigación preparatoria, Cindy. Ahora, cuando no se constituye el actor civil, quien reclama el pago de la reparación civil es el fiscal. El fiscal representa también a la víctima y reclama el pago de la reparación que corresponda. Entonces, vamos a hablar ahora sobre el tercero civil. Como leemos, es aquel sujeto procesal que sin haber intervenido directa o indirectamente en la ejecución del delito ni en el resultado, debe responder de las consecuencias civiles del ilícito. ¿Qué cosa quiere decir esto de tercero civil o tercero civilmente responsable? Quiere decir que tú no has cometido el delito, pero de alguna manera te relacionan con la persona que lo cometió presuntamente y en ese sentido puedes verte obligado solidariamente al pago de la reparación civil. No tienes ninguna responsabilidad penal. La responsabilidad del tercero civil se circunscribe solamente al pago de la reparación civil, que es un pago que se hace a favor de la víctima o actor civil. Entonces, un ejemplo bastante común es que tú tienes un vehículo, lo prestas a una amistad y esta amistad se choca y se producen lesiones en alguna de las personas que iban en el otro vehículo. El responsable penalmente va a ser la persona que estaba conduciendo, pero el vehículo no es de su propiedad, es de propiedad tuya, y entonces a ti como propietario del vehículo te pueden incluir como tercero civil para que se te reclame el pago de la reparación civil, el pago de esa indemnización que busca restaurar el daño ocasionado a la víctima. A ver, acá Juan José nos comenta, en el caso del expresidente Alan García, sus delitos cometidos en asociación de su entorno van como tercero civil o como imputados también. Vamos a ver que el autor puede ser uno o pueden ser varios. Entonces ahí estamos hablando de coautores del delito. Cuando se comete entre dos, entre tres. Es más, además de los autores y coautores, también podrían haber los cómplices, que podrán ser primarios o secundarios, pero el cómplice en general es alguien que va a dar información para esclarecer el delito, es alguien que ha ayudado a cometer el delito. No lo ha cometido directamente, pero sí ha ayudado. Entonces, la pregunta que hace su compañera, más podrían haber sido considerados como cómplices o como coautores y no tanto por el ámbito de la acción civil que sea actor civil, ¿no? Y acá Jesús nos pregunta cómo se establece el actor civil. Muy sencillo, se presenta un escrito constituyéndose en actor civil y este escrito debe dar lugar a una resolución del juez, una resolución en la que va a confirmar que determinada persona, Perico de los Palotes, llamémosle, sea nombrado como tercero civil o cualquier otra circunstancia, ¿no? A ver, entonces, ¿cómo se establece el actor civil? La misma parte agraviada tiene que solicitarlo y el juez de la investigación preparatoria tiene que aprobarlo. Jesús nos dice, ¿el tercero civil puede ser privado de libertad? No. El tercero civil solo y únicamente responde por el pago de la reparación civil. Solo para eso es que responde el tercero civil, para el pago de la indemnización a favor del agraviado, ¿no? Sí, ¿alguna pregunta más?
Sí, doctor, buenas noches. Quería comentar un caso sobre ese tema que está desarrollando. Dinos, Había, Jesús. sí, había una persona que alquiló un vehículo a una persona que no tenía brevete, ¿no? Esta persona que no tenía brevete, pues, trabajando así, atropelló a una persona. En este caso, el, la persona que alquiló el vehículo también, estaría cometiendo una, este, sería una falta, por lo que No, esa persona que alquiló el vehículo podría ser considerado como tercero civil. tercero, Podría ser considerado, pero tercero no civil, tiene responsabilidad como coautor ni cómplice, no nada por el estilo, ¿no? Diferente sería si es que, oye, tú tienes un vehículo, tienes a una amistad que te dice, oye, préstame tu vehículo, tenemos hoy día una operación. Hoy la operación era asaltar a una persona, secuestrarla, llevarla de cajero en cajero para sacarle dinero y luego la violaron y la mataron. Quedó restos de semen, restos de sangre en el vehículo. Oye, ahí sí te pueden incorporar de repente como cómplice el delito porque uno presta un auto, pues sabe para qué lo estás prestando. Entonces, es distinto al tercero civil que se produce el accidente de manera incidental o accidental, ¿no? En el caso que le estoy planteando, se trata de un delito doloso utilizando un vehículo y ese vehículo pues justamente es del amigo de uno de los imputados, ¿no? Sí, ¿alguna otra pregunta? Vamos a pasar porque recuerden entonces que el producto académico consiste justamente en ver a los diferentes sujetos procesales. Obviamente debemos tener en cuenta las instrucciones. Investiguen e identifiquen a los sujetos procesales. O sea, requieren investigar. ¿Por qué? Porque deben poner en cada caso una pequeña definición de qué es cada uno de los sujetos procesales. Algo muy pequeño, muy breve realmente, porque ya cada quien va a establecer pues qué se desarrolla horizontalmente y qué cosa verticalmente, ¿no? Entonces, vamos a ver si está todo claro respecto a los sujetos procesales. ¿Puede haber más personas que intervengan en un proceso? Sí. Los testigos, por ejemplo, también pueden ser los peritos, personas que van a ir como testigos o que van a dar explicaciones eh, en cuanto a este caso, ¿no? A ver, vamos acá, nos pone Hember, doctor, en caso de peculado doloso, el imputado, a ver, no lo digo a leer bien, doctor, en caso de peculado doloso, el imputado hace un depósito al coautor, ¿también es un tercero civil? Bueno, tenemos muy poca información, pero por lo que me dices, me permite ir intuyendo que sería un cómplice, posiblemente, no tanto un tercero civil. Bien, como les decía, entonces vamos a aprovechar estos minutos restantes para ver un par de ejercicios respecto a la acción civil. Y vamos a recordar que la acción penal, vamos a recordar que la acción penal pública corresponde al juez de, de un determinado territorio, ¿no? Ok, entonces tenemos un caso acá. ¿Quién debe ejercitar la acción penal por este delito? Y tenemos ahí la descripción del delito, ¿no? María sufriente dolor y atropellada por Esteban Ciclón Soncín, quien conduce distraído su bicicleta por el parque de la vecindad.
Entonces, a ver, vamos, piénsenlo un poco, analícenlo un instante, conversen entre ustedes y vamos a ver quién nos... A ver, ¿quién debe ejercitar la acción penal por este delito? Tenemos dos situaciones, ¿no? Si es acción penal pública, el fiscal es el que ejercita la acción penal. Si es acción penal privada, la víctima, el agraviado, en este caso, la atropellada María Sufriente Dolori, ¿no? A ver, acá nos dice María Cifuentes, no, es María Sufriente, no María Cifuentes. Juan José, ¿no? Ella, entonces estamos suponiendo por tu respuesta que se trata de una acción penal privada, ¿no? En donde la propia víctima va a ser la que impulse la investigación, ¿no? Del delito. A ver, más respuestas o vamos a plantear una encuesta. Sí, Juan José, te escuchamos. Sí, doctor, buenas noches. La consulta era me imagino que María Sufriente, perdón el nombre, ella tendría que plantear la demanda, ¿no? La acción penal, y de ahí pasaría al fiscal, ¿no? Me imagino que comienza con ella, antes del fiscal, ¿cierto? No, pero ahí tenemos que definir si la acción penal es pública o privada para saber cuál es su trámite, que es distinto. A ver, vamos a hacer una encuesta para ver las respuestas. ¿Qué respuestas opinan ustedes respecto a esta pregunta? ¿Quién debe ejercitar la acción penal por este delito? Vamos a poner el fiscal competente. Ya, vamos a contestar la pregunta a través de la encuesta que acabamos de poner en el Google Meet. ¿Quién debe ejercitar la acción penal? ¿Quién ejercita la acción penal en este caso, no? Que tenemos a la vista. Y hemos puesto ahí 4 posibilidades de respuesta. A ver, vamos a ver cómo va la encuesta. Ok, ya tenemos los 2 primeros votos. ¿Quién debe ejercitar la acción penal por este delito? Esa es la pregunta que entonces... Ya van 5 votos. Recuerden que para votar tenemos que ingresar al triángulo que tenemos al lado inferior derecho, que está formado por 3 pequeñas figuras geométricas. Ingresamos ahí, ¿no? Entre las opciones nos va a aparecer la de encuesta. Damos clic ahí y podemos responder la encuesta, como ya lo han hecho 10 de sus compañeros. ¿Y qué parejo está esto? 2, 4, 3, 1. 1, 2, 3, 4, para ser más preciso, van las respuestas. Tenemos 58 alumnos en clase. O sea, voy a esperar siquiera pues unas 25 respuestas. Vamos 14 en este momento. Ya estamos en 20 votos, faltan 5 más. Sí, Roberto, víctima, agraviado, sujeto pasivo, es lo mismo.
A ver cómo vamos con la encuesta. Ok, estamos en 30 votos, vamos a hacer visible el resultado. Veamos, nos han dicho el fiscal competente, 10 votos, 10 votos el fiscal competente. La víctima, nos han dicho 7 votos. El agraviado, 9 votos. El juez, 4 votos. Vamos a ver que el juez en ningún caso ejercita la acción penal. Eso era en el procedimiento antiguo, que sí impulsaba el juez instructor, pero ahora en ningún caso. El fiscal, 11 votos, el fiscal ejercita la acción penal cuando ésta es pública, pero en el caso del artículo 124 del Código Penal, se trata del delito de lesiones culposas y ese delito nos dice que es acción privada. Específicamente lo señala, es por acción privada. Entonces, cuando hablamos de acción privada, quien ejercita la acción penal es la víctima o agraviado. O sea, los que pusieron víctima, los que pusieron agraviado, que son 8 y 9 votos, 17, están en lo cierto, han acertado en la respuesta correspondiente. Muy bien. Vamos a otro caso más rápido. Silvia Recato Pugnaces manoseada libidinosamente por Serafín Manos Lagartija, quien, para lograr su objetivo, la amenaza con golpearla si no le permite tal afrenta, ¿no? Este caso se los voy a dejar para casa, para que ustedes lo puedan desarrollar con mayor tranquilidad en el entorno de su hogar, ¿no? Ok, entonces, para ir completando un poco nuestra temática del día de hoy, que corresponde a los salones 3 y 4, vamos a hablar, por una parte, que hemos estudiado la acción penal, así como los motivos o causas por las cuales la acción penal se extingue, lo cual curiosamente se encuentra regulado en el Código Penal, no en el Código Procesal Penal, sino en el Código Penal. Por otra parte, hemos estudiado también a los sujetos procesales, identificando que hay los de un lado, los de un bando, el abogado defensor, y hemos encontrado también otro ámbito en donde la acción penal es ejercitada por la víctima o agraviado, que es el ámbito de la necesidad propiamente, ¿no? Y de ahí hemos estudiado también a los sujetos procesales, mencionando al juez, al fiscal o representante del Ministerio Público, al policía, al abogado defensor, al imputado, y por qué no, también a personal docente que ha colaborado en alguna experiencia de este tipo, ¿no? Entonces, vamos a dejar de compartir. Y veamos. Ah, Roberto, ¿no? Los que supusieron que no era ninguna de ellas, en realidad eran las dos correctas, ¿no? Que para que no sea tan fácil la encuesta, justamente, ¿no? Ok. Entonces, yo frente recién estoy logrando abrir el aula virtual para ver el producto académico 2 y poder señalarles de que este producto académico 2, como están formados los grupos, pueden hacerlo en grupo. Igual el producto académico 3, ese sí va a ser colectivo, necesariamente. ¿Alguna pregunta antes de despedirnos?
Las diapositivas, Elsa, las voy a subir terminando la clase en el aula virtual. Justamente ya he abierto el aula virtual para poder subir las diapositivas en la misma. Ok, José Ángel, si no hay ningún problema. Sí, Wilmer, te escuchamos. Sí, doctor, buenas noches. Una consulta. En la rúbrica del Producto Académico 2 indica desde luego individual, pero ya los grupos están formados. No le entendí muy bien esa parte. ¿Es individual o es grupal? O sea, eso es lo que... En realidad, yo había planteado que sea grupal, pero parece que no se han actualizado los productos académicos. Entonces, de ahí mi preocupación, porque no quiero que de repente les dio individual y de acá a un par de días corrigen y actualizan los productos académicos. Y en el producto académico corregido dice grupal. Entonces, en ese sentido recomiendo que sea grupal. Ok, entonces quedaría como grupal. Sí, yo creo que preferible grupal y lo voy a comunicar Gracias, doctor. en el grupo de docentes. Doctor, una consulta. ¿Lo vamos a subir todos los integrantes del grupo o solo uno? Ok, todos los integrantes del grupo deben subir el producto académico. Todos, no uno solo. Todos los integrantes del grupo. Sí, Sofía, tienes la mano levantada, te escuchamos. Profesor, la pregunta es que si podría hacerlo de manera individual, por favor. Bueno, recuerden que el trabajar en grupo nos ayuda a desarrollar una serie de habilidades blandas, como la empatía, la tolerancia, la colaboración, cooperación, etcétera. Y muchas personas, y me incluyo, preferimos trabajar solos, pero nos perdemos de valioso entrenamiento que más aún los tenemos bastante cerca, ¿no? Doctor, disculpe, yo ya entregué mi trabajo académico, el día de ayer lo cargué, la verdad que no tenía conocimiento que el trabajo se tenía que hacer de manera grupal y yo ya lo cargué en el sistema. ¿Te refieres al producto académico 2, José? Sí, sobre el ensayo que nos dejó. No, ese es el producto académico 1. Ese era el Correcto. plazo ya, no, estamos hablando del producto académico 2. El producto académico 2 se han formado los grupos, los pueden encontrar en el foro de novedades y consultas, allí están señalados los grupos, quienes integran cada grupo. También en la unidad 2 tienen el foro de coordinación grupal, en donde también se han formado los grupos y tienen un foro para cada grupo en donde pueden realizar coordinaciones. Correcto. Para este trabajo tenemos tiempo hasta el domingo de esta semana, creo, ¿no? Hasta el domingo de la siguiente semana, domingo de la 4ª semana. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Lo que pasa es que como no vamos a tener clases el próximo jueves, por ser Jueves Santo, estamos anticipando las instrucciones, ¿no? Correcto, doctor. Muchas gracias. Profesor, disculpe, ¿los grupos van a seguir los mismos? ¿Se van a mantener los ante el anterior grupo? El grupo recién lo hemos formado. Este producto académico 2 es el primero que vamos a hacer en grupo. El producto académico 1 era individual. Ya, me estaba confundiendo Ahora, con lo el que otro sí, curso. no te confundas con otro curso. Tenemos previsto que el producto académico 2 y el 3 van a ser grupales y van a ser los mismos grupos. En todo caso, no sería posible hacerlo de forma individual, profesor. Lo ideal es que sea en grupo, porque nos permite desarrollar
varias habilidades en la práctica, en la vida real, vas a tener que trabajar con otras personas más de una vez y no siempre es fácil si es que no has practicado tus habilidades blandas para lograr esa comunicación y poder trabajar con mayor facilidad, ¿no? Sí, Juan José, veo que has levantado la mano. Sí, doctor, disculpe que lo moleste. En el caso del tema de que hasta cierta fecha no se presenten los compañeros, solo en ese caso podría ser individual, por ejemplo, hasta el día viernes, ¿no? De la próxima semana. Solo en ese Claro, caso. hay que evidenciar, pues, al final del producto académico como un anexo, se puede poner las evidencias de que han hecho todos los esfuerzos para comunicarse con sus compañeros y a pesar de eso no ha sido posible, ¿no? Pero yo estoy seguro que todos escriben en el WhatsApp, se comunican por otros medios y eso facilita eh, bastante, ¿no? Doctor, disculpe, ¿se va a registrar la asistencia? Creo que se registró al inicio. No pude estar los No, 10 en la modalidad a distancia no se registra asistencia de los alumnos. El sistema los va registrando automáticamente, principalmente, ¿no? Pero lo que pasa es que la asistencia a las videoclases en el sistema a distancia no es obligatoria. Correcto, doctor. Muchas gracias. Ok, José Ángel. Bueno, veo que ahí están poniendo varios subgrupos para que puedan irse conectando. Recuerden que acá están alumnos de 12 NRCs, entonces hay que ver cuál es mi NRC y cuáles son los grupos para mi NRC y no confundirnos posteriormente. Bien, vamos a concluir entonces la grabación.